Hola, ¿cómo estás? Hoy en día se habla mucho sobre las plumas para adelgazar, plumas para la diabetes tipo 2, es uno de los temas más comentados. Y cuando hablamos de esto, sobre Ozempic, Wegovy, Saxenda, Mounjaro, muchas personas tienen dudas. ¿Cuál de ellas funciona mejor? ¿Será que todas hacen lo mismo? ¿Será que hay alguna que adelgaza más? ¿Tienen efectos secundarios o no? ¿Será que son seguras? ¿Hay algún riesgo en tomar este medicamento? Hoy te voy a explicar todo esto sobre estas plumas y te voy a hablar de otra que está por llegar que promete revolucionar este tema. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si ya oíste hablar de estas plumas, si conoces a alguien que ya las usó, si tú mismo las usaste y cuál fue tu resultado. Si las usaste, ¿te gustaron? Cuéntamelo todo aquí en los comentarios, me encanta saberlo. Si conoces a alguien que también se interesa por este tema, comparte este video. Vamos a ampliar esta cadena del bien. Y haz tu parte también dejando tu me gusta para mí. Estas plumas actúan todas con un mecanismo más o menos similar, que es imitar hormonas naturales de nuestro cuerpo, llamadas sincretinas. Estas hormonas son liberadas por el intestino después de las comidas y ayudan a regular el metabolismo. Los dos principales son el GLP-1 y el HIP. Estas hormonas tienen funciones importantes, es decir, ayudan a aumentar la saciedad, reducir el apetito, pero también ayudan a disminuir el vaciamiento gástrico, mejoran la parte hormonal de liberación de insulina y pueden reducir la producción de glucosa por el hígado. O sea, no es solo que se pierde el hambre, estas plumas realmente actúan en varias partes, desde el punto de vista del metabolismo y al mismo tiempo. Y es exactamente por eso que pueden ayudar tanto en el control del peso, porque cuando estos receptores son activados, muchas personas reportan menos hambre, menos ganas de comer alimentos calóricos. Incluso dicen que ya no tienen ese deseo de comer cosas dulces, crujientes, procesadas. Parece que ese food noise, ese pensamiento constante en la comida, disminuye, desaparece y aumenta la sensación de saciedad con cantidades menores de comida, lo que obviamente ayuda a disminuir el consumo calórico, la ingesta calórica, lo que ayuda en el control del peso corporal. Aunque actúan sobre esos tipos de hormonas que te mencioné en el intestino, no todas funcionan de la misma manera, porque son compuestos diferentes. Entonces voy a empezar hablándote de la más antigua hasta llegar a la Mounjaro, que es la más moderna. Y te voy a hablar también del futuro de las plumas adelgazantes, de una nueva sustancia que está llegando y que promete revolucionar este mercado también. Cuando pensamos en las más antiguas, está la liraglutida, que es la Saxenda, que fue de la primera generación de estas plumas para la pérdida de peso, para el control del peso corporal. Entonces, esta liraglutida pertenece a los agonistas del GLP-1. Y entonces, recuerdas como te dije, se produce en el intestino después de las comidas y forma parte de las sincretinas. Entonces, como te dije, aumenta la sensación de saciedad en el cerebro, principalmente en el hipotálamo, reduce la sensación de hambre y el impulso de seguir comiendo. Así que no tienes esas ganas de picar todo el tiempo. Retrasa el vaciado del estómago, haciendo que el alimento permanezca más tiempo allí, en el sistema digestivo, mejora la liberación de insulina después de las comidas y reduce la producción de glucosa en el hígado. Entonces, como imita a esta hormona, la persona siente menos hambre a lo largo del día, más saciedad y queda satisfecha con menores cantidades de alimento. Vale la pena mencionar que no es solo un efecto comportamental, también actúa en los centros cerebrales relacionados con el control del apetito, ayudando a modular el circuito de recompensa alimentaria. Así que esto también está relacionado con el deseo de buscar alimentos más calóricos, dulces, frituras y alimentos más procesados. En los estudios clínicos que evaluaron la Saxenda en personas con sobrepeso u obesidad, el medicamento se utilizó junto con el cambio en el estilo de vida. Esto es algo muy importante, incluso porque el medicamento actúa durante ese periodo y tiene un límite de hasta dónde puede funcionar. Los estudios verificaron que la pérdida media de peso observada fue de alrededor del 5 al 8% del peso inicial después de un año de tratamiento. Es decir, es un proceso lento y gradual y vale la pena mencionar que esto depende mucho de cómo cuidas tu alimentación. El estilo de vida junto con el medicamento, porque si tomas el medicamento y sigues teniendo una alimentación desequilibrada y eres muy sedentario, no vas a obtener resultados óptimos. Ya es un punto que quería comentarte. Hay personas, incluso conozco algunas, que usan la pluma para adelgazar y no logran bajar de peso. La toman para la diabetes y aún así siguen con sobrepeso porque no logran controlar bien la alimentación. Entonces, ese es otro punto a mencionar. La pluma tampoco va a hacer milagros, tienes que ayudar la pluma a ayudarte. Por eso, lo ideal es que tengas este acompañamiento. Claro que debe ser un seguimiento médico porque necesita prescripción médica, pero también de un nutricionista para orientarte con tu dieta, para que puedas optimizarla.
Este medicamento, a diferencia de medicamentos más recientes, como es más antiguo, también se aplica, es una inyección diaria por vía subcutánea. Esto sucede porque la liraglutida tiene una vida media de acción, un tiempo de acción muy corto en el organismo y se metaboliza más rápidamente. Entonces, muchas personas no les gusta usar Saxenda, la liraglutida, hoy en día porque hay que aplicarla todos los días. Y hay opciones más modernas, sin que tengas que estar usando esa pluma todos los días. Eso es algo que obviamente el médico te va a indicar y evaluar en tu caso, pero sigue siendo una opción a considerar. La segunda generación de las plumas llegó con la semaglutida y ahí tenemos el Ozempic y el Wegovy que tienen el mismo compuesto, la semaglutida, pero con diferentes dosis de estos componentes de este producto. El Ozempic fue aprobado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el Wegovy, debido a su concentración, normalmente se utiliza para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Como te mencioné, la sustancia activa es la misma y lo que realmente cambia es la indicación clínica y la dosis, y una vez más actúa sobre los receptores de GLP-1. El efecto fisiológico es muy similar al de la liraglutida, con la sensación de saciedad en el cerebro, disminución del apetito, reducción de los antojos de alimentos calóricos, retraso en el vaciamiento gástrico, mejora en la liberación de insulina y reducción de la producción de grasa por el hígado. Incluso recientemente, en muchos congresos se ha hablado mucho sobre el papel de Wegovy en la cuestión de la grasa hepática y cómo puede ayudar de forma complementaria a mejorar la grasa en el hígado, disminuir la inflamación del hígado. Por eso, algunos endocrinólogos lo usan incluso para quienes tienen grasa en el hígado, utilizándolo de forma complementaria para mejorar este aspecto metabólico. Porque sabemos que la grasa en el hígado está muy relacionada con la hiperinsulinemia. Y sabemos que al mejorar una cosa, consecuentemente puede ayudar a la otra. Entonces, otro punto interesante. Los estudios que evaluaron la eficacia de la semaglutida verificaron que después de un año, las personas que hacen cambios en el estilo de vida y consumen la medicación pueden perder entre un 10% y un 15% del peso, lo cual ya es muy significativo. Es una pérdida bastante expresiva y sabemos cuánto estas pérdidas de peso pueden mejorar la salud cardiovascular, la presión arterial, el síndrome metabólico, la insulina, la diabetes, la prediabetes. Entonces, la pérdida de peso, siempre decimos, no es solo una cuestión estética, principalmente es una cuestión de salud. Y una pérdida del 10% al 15% es realmente muy significativa, así que puede tener un efecto bastante interesante. A diferencia de la liraglutida, la semaglutida ya entra en esta categoría más moderna, en la que el tiempo de duración en el organismo es mayor. Entonces, las personas se aplican una vez por semana el pinchazo de la pluma y se administra semanalmente, lo que favorece la adherencia al tratamiento también, porque la persona no se olvida, no le da pereza. Entonces, por eso, hoy en día, los médicos cuando empiezan a recetar para casos de obesidad, normalmente prefieren recetar semaglutida o tirzepatida, de la que voy a hablar ahora, que es el Mounjaro. La tirzepatida Mounjaro fue esa revolución reciente que tuvimos en el último año, en los últimos años, en relación con la pérdida de peso de las personas y que realmente tiene un efecto más pronunciado. Los estudios verificaron que en un año la persona puede perder entre el 15% y el 20% de su peso corporal. Normalmente está más indicado para personas con un IMC más alto, con comorbilidades asociadas. Y actúa en dos mecanismos diferentes. Actúa sobre el GLP-1, ya te hablé de todo el mecanismo del GLP-1, que es igual al de las otras plumas, pero también actúa sobre el HIP, que participa en el control metabólico. Entonces, estimula la secreción de insulina de forma dependiente de la glucosa, por lo que favorece el control del apetito, la sensibilidad a la insulina, una reducción aún más significativa de la ingesta calórica y un impacto más amplio en el metabolismo energético. Por eso es que normalmente las personas suelen tener un efecto mucho más expresivo con el uso de Mounjaro, de la tirzepatida, en comparación con otras opciones. Vale la pena decir que quien decide cuál es la mejor pluma para la persona es el médico, de acuerdo, como mencioné, con el peso, de acuerdo con el IMC principalmente, que normalmente es el punto de corte, con cuestiones relacionadas a los riesgos que las personas pueden tener. Te hablaré más sobre los efectos secundarios, con cuestiones relacionadas con la necesidad de rapidez en el resultado, porque a veces la persona realmente está en un cuadro metabólico más grave. Entonces, el médico siempre va a determinar cuál es la mejor pluma, cuál es el mejor medicamento para ti, de acuerdo personalmente con tu caso. No sirve de nada que llegues al médico y digas, quiero tomar Mounjaro porque mi amiga lo tomó. Tal vez en tu caso sea más interesante otro tipo de fármaco. Entonces, obviamente siempre con prescripción y acompañamiento médico. Un detalle interesante con respecto a Mounjaro y que dicen que fue tan revolucionario
Perder hasta un 20% del peso es muchísimo, de verdad. Es pensar que los estudios verificaron que estos resultados tan expresivos de pérdida de peso pueden compararse con procedimientos quirúrgicos metabólicos como la cirugía bariátrica. Entonces, la expectativa de los médicos especialistas en pérdida de peso es que dentro de algún tiempo las personas no necesiten someterse a la cirugía porque puedan realizar el tratamiento de pérdida de peso con estos medicamentos sin necesidad de someterse a una cirugía más extensa. Sabemos que toda cirugía conlleva un riesgo, tiene problemas, efectos secundarios que algunas personas presentan, complicaciones. Entonces, es una forma menos invasiva, digamos así, de poder realizar el tratamiento para la pérdida de peso. Claro que no todo es perfecto. A pesar de los beneficios en el control del peso y la mejora metabólica, estos medicamentos también pueden causar algunos efectos secundarios en algunas personas. La gran mayoría de las veces están relacionados con el sistema digestivo y son efectos relativamente leves. Así que muchas veces las personas sienten náuseas porque el alimento permanece más tiempo en el estómago. La sensación de estar demasiado lleno, pesadez, reflujo, acidez, todo relacionado con la lentitud del tránsito digestivo, como habrás notado. El estreñimiento también puede aparecer porque la propia peristalsis intestinal puede verse afectada por el vaciamiento gástrico más lento. Pero algunas personas reportan diarrea, así que siempre es importante hacer el seguimiento con el médico. Aunque ya tengas tu receta y no quieras volver al médico, hay que ir regularmente para que él vea si todo está bien. Y es por eso que, normalmente, los médicos hacen lo que se llama titulación de dosis. No empiezan con la dosis más alta posible para evitar estos efectos secundarios. Comienzan con una dosis más baja, si está bien, aumentan un poco más, si sigue bien, aumentan un poco más para ir disminuyendo el riesgo de tener estos problemas. Por supuesto que normalmente pueden aparecer otros efectos más graves o más persistentes, porque lo que puede suceder es que las personas pueden tener una reducción muy importante del apetito. Y entonces pueden sentir fatiga, mareo, visión borrosa, que es cuando las personas tienen una caída muy grande de la glucosa porque pasan muchas horas sin comer, alteraciones en el gusto, cambios en las preferencias alimentarias. En algunos casos específicos puede haber una reducción de la masa muscular porque la persona no logra alimentarse bien, entra casi en un estado de privación alimentaria, no consume la cantidad de proteína que debería. Por eso es importante el acompañamiento nutricional para ayudar a la persona a alimentarse, alcanzar las dosis diarias de proteína, al menos lo mínimo, la cantidad basal de calorías para prevenir que la persona llegue a la desnutrición realmente. Existen otros problemas relacionados con las plumas también, son menos comunes, pero creo que vale la pena mencionarlos, que están relacionados una vez más con esta parte digestiva, pero en personas que pasan muchas y muchas horas sin comer. La vesícula biliar no se vacía completamente, entonces puede aumentar el riesgo de lodo biliar, cálculos biliares, puede aumentar el riesgo de inflamación del páncreas, pancreatitis, alteraciones digestivas persistentes. Por eso es importante prestar atención a cualquier tipo de problema que dure más tiempo, como un vómito que no se pasa de ninguna manera o un dolor abdominal que no desaparece. Hay que ir al hospital, hay que ir al médico porque estos efectos pueden volverse intolerables. Si está siendo muy difícil para ti, lo ideal es que hables con tu médico y vayas al hospital. Busca un consejo médico para verificar si hubo alguna complicación más grave. Por regla general, esto no suele ocurrir, pero tenía que hacerte esta advertencia. Vale la pena resaltar que la pluma es muy importante, que de hecho va a disminuir tu apetito, pero es importante que hagas buenas elecciones alimenticias. Para asegurarte de que vas a consumir fibra para tu intestino, que vas a consumir proteína para tus músculos, vitaminas, minerales, es decir, vas a comer poco, pero recuerda intentar mantener una alimentación equilibrada. Hidrátate bastante a lo largo del día, porque la pluma también necesita eso. Puede disminuir la sensación de sed, ya que está muy cerca de nuestro centro de hambre. Recuerda seguir las dosis correctas, no saltarte ninguna semana, no duplicar las dosis sin el conocimiento de tu médico. Todo eso puede ser peligroso para ti. Hay gente que quiere saber cuál pluma adelgaza más. Fue lo que te dije, los estudios verifican un promedio de pérdida de peso para cada una de las plumas. Y por lo que te mencioné aquí, según los estudios y los datos científicos, la tendencia es que Mounjaro hará que la persona baje más de peso. Pero son promedios de estudios científicos. Eso siempre va a variar de persona a persona e incluso va a variar en relación con tu respuesta al tratamiento que haces, el nivel de actividad física, tu sueño, el metabolismo, los problemas de salud que tengas o no asociados, la adherencia, la dosis. Entonces no sirve de nada decir solo Mounjaro me va a ayudar. A veces, para tu caso específico, el médico puede indicar otra pluma. No te quedes solo con la idea de que Mounjaro es la única opción. Puede que exista otra alternativa mejor para ti y eso lo determinará tu médico.
Hay personas que no deben consumir la pluma, mejor dicho, utilizar la pluma. Son personas que ya tuvieron cáncer de tiroides, personas que ya tuvieron pancreatitis previa, embarazo o que están intentando quedar embarazadas. Ese momento de la vida no es un momento para que estés usando medicamentos para adelgazar. Y personas que tienen problemas gastrointestinales graves, principalmente problemas de vaciamiento gástrico lento o problemas intestinales. Entonces, lo más importante es hacer todo con cuidado y con el acompañamiento del médico. Como te mencioné, existe un futuro que ya está llegando, que es la retatrutida, una pluma que será lanzada pronto. Ya está en fase 3 de investigación científica, aún no ha sido liberada para el consumo, para la prescripción médica. Y actúa en 3 frentes diferentes, es más compleja que el Mounjaro, porque actúa en el GLP-1, también actúa en el HIP, pero además actúa en el glucagón. Lo que los estudios están empezando a comprobar es que puede prevenir la pérdida de masa muscular, además de estimular la pérdida de masa grasa. Entonces, parece que va a ser una alternativa aún más interesante, incluso con una pérdida de peso superior al 20% del peso corporal inicial. Pero tenemos que esperar, todavía no está nada aprobado, y cuando sea lanzada, vendré aquí y haré el video para ti. Cuéntame entonces si ya usaste alguna de estas plumas, si ya adelgazaste mucho, incluso sin la pluma, si ya te sometiste a una cirugía bariátrica. Cada persona tiene necesidades diferentes y no hay una sola forma correcta. Entonces aprovecha y deja un like en el video, eso me ayuda mucho aquí en el canal y compártelo con quien sepas que le va a gustar. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.